Paz del Señor, querida iglesia. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperando que en esta noche su palabra nos pueda hablar una vez más, que la palabra nos pueda edificar, consolar en estos tiempos angustiosos en que vivimos. Yo les invito a que podamos orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Gracias por la iglesia, Señor, que está esperando en ti, que está deseosa de que tu voluntad se haga aquí en la tierra, en nuestra ciudad y en nuestras propias vidas. Dios, bendice este momento. Ayúdame a mí para poder explicarlo bien, Señor. Dios, lo único que deseamos es que la iglesia sea edificada, consolada y fortalecida. Toda la gloria es para ti. En ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, como ya han visto, hoy toca discipulado, estudio bíblico, y ya estamos en la lección número 5, y se trata del paso del bautismo. Y para ello, yo les quiero invitar a buscar Hechos, capítulo 8 y versículo 26 en adelante. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. He escogido este texto para hablar de la importancia del bautismo. Encuentro una experiencia contundente, hermosa, y ¿saben qué? Nos enseña a enfrentar este tiempo de crisis. Iglesia, necesitamos prepararnos. Ya, ok, estamos orando de que haya sanidad, estamos orando que se detenga esta pandemia, estamos orando por esta crisis económica, pero también estamos orando que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos deparará el futuro? ¿Qué es lo que habrá en el corazón de Dios? Puede ser que vivamos la enfermedad, puede ser que muramos, puede ser que tengamos que comer pan duro. ¿Estás preparado? Porque aquí las emociones no sirven de nada. Aquí el haber asistido a los cultos solamente no sirve de nada.
Aquí se necesita ser fuertes. ¿Y qué es lo que te puede hacer fuerte? ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Jesús le advirtió, ruega, ora para que no entre en tentación. Y por haberse quedado dormido, fue débil frente a su crisis. Así que es muy importante una rica vida de oración en este tiempo. Creo también el estudio de la palabra, el que nos podamos alimentar de sus promesas y como hoy, alimentarnos de la doctrina de Cristo. Vamos a descubrir cuán importante es conocer y aplicar la doctrina de Cristo. Muy interesante el texto que vamos a usar más adelante. Y lo otro que necesitamos para realmente ser fuertes y salir airosos de este tiempo es que todo lo que he mencionado, esa vida de oración, esa vida de lectura, me haga madurar. Sí, lo que me ayuda mucho es la madurez espiritual para no volver atrás. Bien, ¿por qué dije que este texto nos ayuda? Porque Felipe estaba evangelizando en medio de la primera crisis que vivió la iglesia primitiva. Estaban siendo perseguidos. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho yo? Pero dice que los que salieron huyendo, muchos llegaron a Samaria y comenzaron a hablar de Jesús. Y eso fue lo que hizo Felipe. Llegó siendo perseguido, temeroso de morir. Tal vez su familia se dispersó, tal vez no sabía cómo ahora iba a ser su sustento y sin embargo, se me olvidaba, llegando a una zona de enemigos que eran los samaritanos, ¿no es cierto?, frente a los judíos, pero no le importó. Él comenzó a hablar de Jesús. Muy linda la historia al comienzo del capítulo 8. En realidad, ustedes saben quién sembró en esa ciudad primero. Fue Jesús. Así que me da la sensación que Felipe simplemente fue a cosechar, pero fue obediente, fue obediente. ¿Qué aprendemos entonces? Que en medio de la crisis mundial, regional, yo puedo estar firme y servir a Dios. Yo puedo no volver atrás, sino que inclusive hablar de otro, de Cristo. Y en esta historia que estamos leyendo ahora con este famoso etíope, fíjense que el Espíritu Santo le dice a Felipe, oye, sal de esta ciudad grande y ve a ese camino donde no hay nadie. Miren las cosas que a veces nos pide el Señor. Muchas veces no la entendemos, pero Felipe, obediente al Señor, fue a ese camino. ¿Qué habrá pensado? ¿Pero por qué estoy acá? ¿Qué debo hacer acá? ¿Qué debo hacer acá? No sabemos qué pensó, pero fue obediente. Y fue en ese momento que escuchó, que vio, perdón, y que escuchó esta pregunta. Aquí tenemos varios tips de evangelismo y tengo puras ganas que no metamos en eso, pero no es lo que nos convoca. Pero aquí hay varios tips muy inteligentes, sabios, para poder alcanzar a otro. Así que el tema de hoy en realidad te va a hacer más firme. Te va a motivar a orar más, te va a motivar a leer más la Biblia, a estudiarla, te va a animar a aplicarla, te va a animar a que dejes toda obra de la carne y seamos más maduros espiritualmente y así enfrentar este tiempo. Bien, la segunda razón de por qué he escogido este texto es porque nos encontramos acá con un hombre, con el etíope, que no sabemos cuál nombre es, ¿no es cierto?, pero que estaba muy ansioso de bajar a las aguas, muy ansioso de bautizarse. Y yo me he hecho la pregunta, ¿por qué estaría tan ansioso, tan deseoso? Fíjense dónde está. Aquí el versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y díjole un eunuco, ¡aquí hay agua, Felipe! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo no sé si te llega esa pregunta, esa ansiedad, ese deseo de este etíope. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea salvo? Así que
me da la sensación que este etíope descubrió algo. Descubrió algo del bautismo. Descubrió la importancia del bautismo. Y dijo, eso yo lo quiero tener para mí. Aleluya. Espero que tú, que no has sido bautizado aún, porque recuerden que estos estudios bíblicos es para toda la iglesia, es para afirmar bien la doctrina de Cristo, es para nuestros hermanos recién convertidos, que necesitan conocer la verdad, que necesitan conocer doctrina. Estoy pensando algo muy importante. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Donde cada semilla fue desapareciendo por diferentes razones muy tristes, pero la que fue sembrada en buena tierra y dio mucho fruto, Jesús explicó que ese fue porque se leyó la palabra, se oyó la palabra y se entendió la palabra. Así que esa es la idea para ustedes, hermanos, hermanas, que recién están conociendo al Señor, que puedan no solamente oír la palabra, sino que entenderla bien. Y cuando se entiende bien, se puede aplicar y uno madura. Y es para ustedes también que están esperando volver a la normalidad, ¿no es cierto? Volver al templo. Se fijaron en la foto ahí que yo les puse del bautisterio. Sí, es para ustedes, candidatos a bautismo, para que tengan bien en claro de qué se trata el bautismo. Bien, quiero responder en esta clase 4 preguntas. ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Quién puede bautizarse? ¿Por qué insistimos tanto en bautizar por sumersión? Y luego la última pregunta, ¿qué se recibe en el bautismo? Entremos entonces y procuremos responder la primera pregunta. ¿Por qué debemos bautizarnos? Tal vez lo que tenemos en nuestra nuca es lo que se nos ha enseñado en los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Donde se nos ha enseñado que el bautismo salva. Así que muchos, la gran mayoría, han sido bautizados cuando han sido niños, pequeños, recién nacidos. Pero ¿qué dice la palabra? Por favor, lee conmigo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un versículo muy potente, donde ya se puede entender que un bebé, que un niñito chico, ¿no es cierto?, de 1 año, 2 años, 3 años, para que pueda ser bautizado, tiene que creer. Y ustedes saben que un niñito recién nacido, en lo único que cree en su mamá y en su papá. En lo único que cree en que la mamá, si él llora, entonces va a recibir comida, que si llora le van a limpiar, ¿no es cierto? Sacar los pañales, limpiarlo y tenerle un pañal limpiecito. Él confía plenamente que si vuelve a llorar, lo van a abrazar, van a jugar con él, ¿no es cierto? Pero el bautismo entonces es para aquellos que han oído el Evangelio, que se les ha podido explicar bien el Evangelio y que lo han aceptado y dicen, eso necesito yo. Necesito el perdón de mis pecados. Necesito arrepentirme de mi vida anterior. Sí, necesito sentirme limpio y con buena conciencia, ser un hijo de Él. ¿Qué puedo hacer para declarar de que Él es mi rey? Bueno, bautízate. Pero lo otro que uno descubre en este versículo, que dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién es el condenado? ¿El que no se bautiza? Lea bien. La Biblia se defiende sola. Lea bien. ¿Quién es el condenado? ¿El que no ha sido bautizado? No. El condenado es el que no cree, no creyere, no acepta al Señor. Jesús fue muy claro en esto.
Antes de que Él dijera que nos tuviésemos que bautizar, Él ya declaró, el que cree en el Hijo tiene la vida. Perdón, me faltó citar un versículo anterior y estoy pensando en Juan capítulo 3, que Él no vino a condenar al mundo. ¡Wow! Que Él vino para salvar al mundo. Que de tal manera amó Dios al mundo que para eso vino Jesús. Y ahí está la cita entonces que yo les mencionaba. El que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Después, más adelante, él dijo que los que hicieron lo bueno serán resucitados para vida eterna y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Esto de hacer lo bueno, no nos confundamos, porque las buenas obras no nos van a salvar. ¿A qué se refiere entonces Jesús que los que han hecho lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Reconocer que existe Dios. Reconocer que Jesús es Dios, es el Señor. Reconocer que lo que me separa de Él son mis pecados. Es la insistencia de desobedecer a Dios, la insistencia de no tomarle en cuenta en mi vida, la insistencia de mentir, de robar, de adulterar. Cuando yo me doy cuenta que eso me separa de Dios, y le pido entonces que me perdone, le pido entonces que viva en mi corazón, eso es hacer lo bueno. Y las buenas obras, bueno, son necesarias para demostrar mi nueva vida en Cristo. Mi nueva vida en Cristo no puede seguir siendo la misma que antes. No, ahora yo soy de Jesús, ahora Él vive en mí y lo que tengo que reflejar es ser igual a Jesús, a Dios. Volviendo atrás, pensando en esto de los bebés, tal vez les llamó la atención, tal vez hay amigos que nos están escuchando y que tal vez fueron bautizados como niños. Vayamos a Mateo para explicarles muy bien, mejor este tema. Capítulo 19, versículo 13 al 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Pero antes tienen que bautizarlos porque están en pecado. ¿Dice eso? Oigan, una cosa es lo que nos han enseñado malamente. Otra cosa es lo que dice la Biblia. Y ahora estoy pensando en toda la Biblia. Lea la Biblia y se va a dar cuenta que el niño no nace con esto. Dice, y no se lo impidáis porque de los tales, ¿de quiénes? ¿De los mayores? No, nosotros necesitamos la ayuda. Nosotros ya hemos pecado. De los tales, de los niños. Es el reino de los cielos. Uno ve en los evangelios cómo Jesús amaba a los niños, cómo defendía a los niños. Tanto así que él los llegó a usar como un ejemplo, que debíamos ser como ellos para heredar el reino de los cielos. ¿Y cómo son las guaguitas? ¿Cómo son los recién nacidos? ¿Cómo son los bebés? Ya dije anteriormente que tienen total confianza con sus padres. Así debemos ser nosotros con nuestro Padre Celestial. Total confianza en Él. Total fe en Él. Sí. Y lo otro, bien, si Jesús dijo que debíamos ser como ellos, como los niños, es porque los niños no tienen pecado. O sea, yo tengo que estar sin pecado para relacionarme con Dios. Hay otra cita más, muy importante. En Romanos capítulo 7, desde el versículo 7 al 10, dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y aquí viene el versículo 9.
Lean bien. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿En qué época de su vida él vivió sin ley? Dice, un tiempo. Sí, pues, es cuando somos niños, cuando somos bebés. Por ende, entonces, no estamos muertos espiritualmente, no estamos separados de Dios. Pero cuando revive el pecado, como lo dice Pablo, cuando un niño, ya un poco mayor, y aquí es tan difícil de determinar qué edad, qué mes, no, depende de cada uno, depende de cómo ha sido criado. Pero usualmente el primer pecado que cometen los niños, ¿saben cuál es? ¿Cuál fue tu primer pecado? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer pecado? ¿A los 3, a los 4, a los 5 años? ¿Cuál fue tu primer pecado? Ah, cuando la mamá nos dijo que hiciéramos tal cosa y no lo hicimos. Sí, el primer pecado es la desobediencia. Y usualmente la desobediencia, el segundo pecado que se inserta es la mentira. Eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva. ¿Cuál fue el primer pecado de Adán y Eva? Desobedecer. Y esa desobediencia les llevó a mentir a Dios. Así que, ¿debemos bautizarnos para ser salvos? No. El bautismo tiene otro propósito. Esta es la razón más fuerte de por qué debemos bautizarnos. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id, dijo Jesús. Y estas fueron sus últimas palabras registradas antes de ascender y volver al Padre, volver a su gloria, a su trono. Dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice aquí? Que el bautismo es un mandamiento de Jesús. Es un mandamiento directo. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque Jesús no vino a instaurar un nuevo decálogo. No vino a plantearnos una nueva ley. Jesús vino a cumplir la ley de Moisés. Por algo, y recuerden que esta semana ha sido muy especial, es semana de Pascua. Pensar que un día como ayer, y está establecido bastante fehacientemente que Jesús fue crucificado en el año 30. Muy interesante ese estudio para verificar esa fecha. Si Él resucitó el domingo, al tercer día, es porque esa ofrenda, al estar muriendo en esa cruz, dando su cuerpo para hacer ofrenda, fue una ofrenda sin pecado, una ofrenda perfecta, ya que el Padre lo resucitó. Si Jesús hubiese tenido una mentirita blanca, o como algunos exponen, ¿no es cierto?, y argumentan que no, si tuvo un juego sucio ahí con María Magdalena, Jesús no hubiese resucitado. Jesús venció toda tentación, así que Él no vino a instaurar nuevas leyes, Él vino a cumplirlas. Bueno, en realidad, Él vino a mejorarlas. ¿Se acuerdan cuando Él dijo, habéis oído que no adulteren? Mas yo digo, el que ve con sus ojos codiciando a otra persona, ya adulteró en su corazón. Yo le llamo a eso adulterio emocional. Miren. Cuando Jesús dijo, habéis oído ojo por ojo, mas yo digo, ¿se acuerdan lo que empezó a enseñar? Amar al enemigo, bendecir al que maldice.
Orar por los que nos persiguen. ¿Cómo mejora la ley? La pone aún más sublime. Sí, porque en la iglesia, en el cristianismo, no es suficiente simplemente cumplir, obedecer al Señor. Él nos pide hacer algo más. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico le dijo a Jesús, oye, yo he cumplido todo lo que me dicen desde mi niñez, desde mi juventud. Y Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y sígueme. No es que Jesús nos quiera pobres, no es el sentido en lo que sucedió con ese joven, sino que Jesús se dio cuenta, sí, él había cumplido los mandamientos desde la juventud, pero amaba el dinero. Su atadura era el dinero. Su ídolo era el dinero, era la avaricia. Así que le tocó en el corazoncito, ¿sabes? Ese problema debes solucionar. ¿Qué hizo el joven? Se retiró y dice que se fue a su casa triste. Que después de este estudio bíblico, tú no te vayas a acostar triste hoy día. Tú me puedes decir que vas a la iglesia, que diezmas, que ofrendas, que eres profesor de escuela dominical, que eres músico, que tienes que aguantar al pastor. Es una buena obra, aguantarme a mí. Pero puede ser que Dios te diga, una cosa te falta. Y recuerden, me estoy acordando, que antes de decirle esas palabras a ese joven, Jesús le miró y le amó. Jesús hoy te mira, te observa, amándote y te dice tal vez, una cosa te falta, corre la segunda milla. Tal vez hay compañeros, hay vecinos que se han aprovechado de ti y se aprovechan de ti porque eres evangélico, porque eres hijo de Dios. Bueno, camina la segunda milla. Nunca te defiendas solo, nunca te vengues. Somos horribles en emitir nuestros juicios. El juicio de Dios, Él es el que nos venga. Nosotros tenemos que amar como Jesús. Nosotros tenemos que perdonar como Jesús. Nosotros tenemos que ayudar como Jesús. Eso le impactó a Juan y en su primera carta él escribe que en esto conocemos el amor entre amigos, en que uno da la vida por sus amigos. Así que en realidad Jesús nos dejó solamente dos mandamientos. El bautismo, y ¿saben qué más? ¿Te acuerdas? ¿Lo echaste de menos el domingo pasado? El domingo pasado era el primer domingo del mes, 5 de abril. Yo lo extrañé mucho. Lo conversamos con mi señora, con Luz Marisa o con Manino, como le llamamos en la iglesia. Extrañamos mucho el celebrar con ustedes la Santa Cena. Oh, ustedes saben que es comunión con el Señor. Ustedes saben que recordamos y agradecemos su muerte, su sacrificio por nosotros. Y conocen la doctrina de la Santa Cena, que cuando participamos del mismo pan, del mismo vino, tú y yo refrendamos y fortalecemos nuestra unidad en Cristo y entre nosotros como iglesia. ¿Cómo le llama Pablo a la copa? ¿Se acuerdan ahí en Primera de Corintios? ¿O Segunda de Corintios? No recuerdo ahora bien. Que es la copa de bendición. Yo lo eché de menos el domingo. Beber la copa de bendición. Querida iglesia, escúcheme bien. Yo no sé si realmente volveremos a la normalidad de antes. Ustedes saben todo lo que los políticos, los filósofos, los grandes pensadores de nuestro planeta. Muchos hablan que no vamos a volver a la normalidad. Es más, hay muchos que especulan que esto es lo que va a gestar la manifestación del anticristo. Pero puede ser que no. Puede ser que estemos en esta tierra 10 años más, o 20 años más, o 50 años más. No lo sé. Pero sabes, algo sí, de todas maneras, tiene que cambiar. Si has echado de menos el celebrar la Santa Cena conmigo, como yo me refiero,
Bueno, que si volvemos al templo, si Dios permite que volvamos a celebrar cenas del Señor, no te la pierdas nunca más. ¿Cuántos hermanos somos en la iglesia? ¿400? ¿500? ¿600? ¿Y por qué entonces en la Santa Cena somos 60? ¿40? Cuando mejor son 70. Oh, que la próxima Santa Cena del primer domingo, y capaz que no sea el primer domingo, capaz que estemos tan ansiosos de celebrar la cena que digamos, en ese domingo, el segundo, el tercero, cuando ya volvamos a la normalidad, a las 10 de la mañana, esté repleto el primer piso, el segundo piso. Y que nos haga falta harto vino, que nos haga falta harto pan, porque tú y yo hemos echado de menos el tener comunión con Jesús, el tener comunión entre nosotros, en el beber bendición. Así que ya lo sabes, el bautismo es un hermoso mandamiento de Jesús. Así que cuando tú te has bautizado, cuando yo me bauticé, agradé a Jesús, agradé al Padre. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para devolver en alguna medida lo que tú has hecho por mí? ¿Qué puedo hacer para honrarte, para adorarte? Bueno, bautízate. Sí, eso a Él le agrada. Y saben, ya que el bautismo es un mandamiento directo del Señor, es una obediencia. Aquí hay varios ahora hermanos, hermanas, que han pasado años y aún no se bautizan. Y las razones que me dan, que en el próximo bautismo, tú hermana, hermano, que hace años eh, que te has demorado tanto en tomar esta decisión, puedes ser el primero en pedirnos el formulario, seas el primero en pedirnos, ¿saben? En solicitarnos, quiero bajar a las aguas. ¿Saben por qué? Porque la obediencia nos hace fuertes. Recuerden la introducción que les di. Recuerden que necesitamos ser fuertes para enfrentar esta crisis y las próximas que vendrán. Tal vez las próximas que vendrán. Tal vez todo va a estar normal, pero la crisis puede ser en tu familia, la crisis puede ser en tu trabajo o tu propio cuerpo, con otro tipo de enfermedad, con algún cáncer. Bueno, para que puedas enfrentar tus crisis personales o crisis nacionales o mundiales, tenemos que ser fuertes. Y para ello no basta con orar, no basta con saber la Biblia, hay que obedecerla. Dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? El que es un mandamiento es bautizarse. Y las hace, ¿qué dijo Jesús? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, nos hace prudentes. Si no fuiste capaz de ahorrar, vivir una vida más sencilla y haber ahorrado este tiempo de crisis, tendrías un fondo ahí. Ahorra en tu vida espiritual. Ahorra en tu madurez espiritual. Cada vez que tú oras buscando a Dios, intercediendo por otros y pidiéndole, Señor, hazme fuerte, lléname el hombre interior o la mujer interior para poder enfrentar este tiempo, estás depositando en la cuenta de Dios para enfrentar los tiempos difíciles. Dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Él estaba hablando de sí mismo en ese momento. Jesús es la roca. No es Pedro. No es el primer papa. Jesús es la roca. Y esa verdad te la puedo argumentar fácilmente a través de la Biblia, fácilmente a través de los salmos que escribió David. Jesús es la roca más alta que yo. Así que, en realidad,
cuando estamos estudiando una doctrina como como el bautismo. Y ustedes me dirán, pero ¿de qué me sirve conocer la doctrina del bautismo para enfrentar esta crisis? Cuando vamos conociendo la doctrina de Cristo, la vamos obedeciendo, la vamos conociendo, la vamos aplicando, es como que nos vamos cimentando, vamos arraigándonos, vamos, no sé, es que me estoy imaginando cuando uno trabaja sobre el cemento, ¿no es cierto? Y usa esos tarugos especiales, se va amarrando ahí sobre la roca que es Cristo. ¿Y qué dice? Pero, dice un pero, el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, lindas palabras, doctrina de Cristo, el bautismo, lindas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La desobediencia hace destruir lo que tienes, hace destruir tu matrimonio, tu familia. Si dice que hay que perdonar al cónyuge, hazlo. Si dice que hay que ser amigable, hazlo. Si dice que no hay que devolver ojo por ojo con el cónyuge, hazlo. Vas a ver que los consejos de la Biblia para la familia, para la vida misma, en lo laboral inclusive, cuando lo obedecemos, nos hacemos fuertes. Nos hacemos fuertes. Bien, pasemos a la segunda pregunta. ¿Quién puede bautizarse? ¿Quién puede bautizarse? Y allí, en lo que ustedes tienen en pantalla, dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué se necesita para bautizarse? Creer, confiar, pero no en cualquier cosa, no en cualquier doctrina, no en cualquier enseñanza. ¿En qué vamos a creer? Creer en la Biblia, creer en las sagradas escrituras, creer, como también se autodefine en la Biblia, la palabra de Dios. Sí, tenemos que creer en el Evangelio, en lo que ha hecho Jesús por nosotros. Oh, oh. ¿Quién más se puede bautizar? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué dijo Pedro? ¿Por qué Pedro les dijo a ellos arrepentíos? Porque él estaba hablando a la multitud que 53 días atrás estaban rechazando a Jesús. Estaban diciendo: libera a ese otro ladrón y crucifiquen a Jesús. Ellos habían rechazado a su Mesías, y por eso que Pedro les dice: oigan, arrepiéntanse de eso. Y yo creo que esa palabra es para nosotros también. Antes de bautizarnos, tenemos que arrepentirnos de haber rechazado a Jesús como el Hijo de Dios. Habernos arrepentido de decir que la Biblia no es sagrada, que la Biblia no es palabra de Dios, que la Biblia no son las sagradas escrituras infalibles. Tenemos que arrepentirnos de eso. Tenemos que arrepentirnos de la vida que hemos llevado, esa vida disoluta, esa vida sin Dios, de esa vida desobediente, de esa vida donde el principal en nuestras vidas no era Dios, no era la Biblia, sino que éramos nosotros mismos. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Así que para ser salvos, para tener nuestros pecados borrados, para poder bautizarnos, tenemos que arrepentirnos y convertirnos.
En ese tiempo se bautizaban al acto, al día siguiente, en el mismo día, pensando en el eunuco y el Felipe, en el mismo momento. En ese tiempo, bautizarse en el nombre de Jesús, bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era un vuelco totalmente, 180 grados. Era estar dispuesto a ser perseguido al acto. Era estar dispuesto a dejar el judaísmo. Así que ya ellos se bautizaban inmediatamente y es porque entendían que al bajar a las aguas se estaban identificando con Jesús. Bien, ¿quién más puede bautizarse? Los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Hechos 8:36. Hechos 8:36. Ah, pero sí es el ejemplo del etíope con Felipe. Dice el 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. Lean bien, fíjense bien en la pregunta que el eunuco le hace. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ustedes saben que no era judío. Tal vez se menospreciaba. Soy eunuco. Sirvo a otra reina que no tiene nada que ver con Israel. ¿Hay algo que impide que tú seas bautizado? ¿Hay algo que impide que tú seas bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Saben? Aquí podemos encontrar este mismo orden lógico en todo el libro de Hechos. Aquí tenemos otro argumento de por qué no podemos bautizar a nuestros bebés, a nuestras guaguas. La cita que ustedes ven allí en pantalla, léanla detenidamente en sus casas y verán cuando la gente fue bautizada, cuando creyeron primero. No les obligaron a bautizarse. No estaban inconscientes o sin conocimiento antes de bautizarse. No, entendían muy bien a lo que iban, Bien, otra pregunta que quiero responder hoy. ¿Por qué insistimos bautizar por sumersión? Ustedes saben que como denominación, como iglesia evangélica, a través de todo el mundo, hay varias prácticas, hay varias formas de bautizar. Se bautiza a niños, como ya he mencionado. Se bautiza con poquita agua, por aspersión, como le llamamos, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿por qué insistimos en enseñar que tenemos que hundirnos totalmente? A veces hay hermanos que se complican porque no saben nadar e imaginarse meterse debajo del agua. Pero ¿por qué insistimos tanto? Allí entonces yo les menciono 4 diferentes argumentos. El histórico. ¿Sabe usted que durante 450 años, por 5 siglos, lo que se practicaba era bautismo por sumersión? Lea historia y lo va a descubrir. No solamente pensando en la historia de la iglesia, sino que en el Medio Oriente, en el tiempo de Jesús, el bautismo no era por aspersión, era por sumersión. Claro, a veces vemos dibujos, cuadros, pinturas de Juan el Bautista bautizando a Jesús por aspersión, pero no, históricamente, en el contexto, ¿no es cierto?, de ese tiempo, los judíos y en el Medio Oriente, donde se practicaba el bautismo, era por sumersión. Luego ahí escribí argumentos arqueológicos. Hay templos muy antiguos, católicos en Europa, que saben, tienen sus bautisterios. Pero claro, están tapados. Y arriba de aquello está la fuente donde se bautiza por aspersión. Pienso en Constantino, cuando este emperador fue bautizado. Era una piscina muy grande la que él usó.
fue sumergido. Después tenemos el argumento idiomático. Recuerden que la Biblia no fue escrita en inglés o en castellano como la leemos nosotros, sino que fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y el Nuevo fue escrito en griego. Dios escogió el mejor momento para enviar a su Hijo. Una de las razones es la riqueza del idioma del griego. Así que, claro, cuando nosotros leemos en castellano bautizó, tal vez pensamos cuando nos bautizaban los zapatos nuevos, ¿se acuerdan? Y quedan todos cochinos y más encima nos dolía. ¡Ah, bautizado! O cuando los bomberos toman una botella de champán y lo quiebran, ¿no es cierto?, en sus carros de bomberos, en sus camiones, ¡pah! Ahí bautizan ese camión. O los barcos. Pero, oigan, esa palabra que usó Jesús era una palabra cotidiana. Baptizo. Y, ¿saben? Las mujeres cuando iban a teñir ropa, ¿usted ha teñido ropa alguna vez? Yo cuando joven teñía mi ropa, teñía mis blue jeans en color negro. Bien, no duraba mucho la teñía, pero las primeras veces un blue jean muy negro. ¿Qué hacíamos? Agua caliente, le tiramos anilina, sal, y ahí entonces bautizábamos, porque bautismo significa sumergir. No tiene otra traducción. Bautismo en el griego, las veces que lo ocupa Jesús. Ahora cuando leemos que el etíope le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? En griego leeríamos lo siguiente, ¿qué impide que yo sea sumergido? ¿Se acuerdan entonces cuando teníamos las ropas? Los sumergíamos completamente. Ya hoy en día hay otros teñido más moderno, ¿no es cierto? Como con manchas. Eso no es sumergir completamente, eso es por parte, ¿no es cierto? O cuando había un hombre borracho, se decía, está bautizado en vino, está sumergido en vino. Esa palabra cotidiana, Jesús la toma y dice, ahora no van a sumergir, ahora no van a bautizar a un borracho, ropa, ¿no es cierto?, para que sea teñida un color. Ahora se van a sumergir en mí. Muchas veces se usa el argumento de este bautismo con Felipe y el etíope, el bautismo por aspersión, ya que estaban en el desierto. Pero si seguimos leyendo en griego, el 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Tal vez había poquita agua y ahí lo bautizó por aspersión. Dice, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué diría en griego? Y le sumergió. Así que si nosotros bautizamos por sumersión, es por el argumento histórico, el argumento arqueológico, el argumento idiomático, pero luego está el argumento doctrinal. ¡Aleluya! Sí, cuando yo me bauticé, era un lolito de ¿cuánto? 11, 12 años, y lo único que yo sabía era que el bautismo era un mandamiento de Jesús y yo quería agradarle. Y también me bauticé porque al lado mío habían otros amigos míos. Pero después descubrí la grandeza, la importancia, el significado del bautismo. Para ello vamos a ir a Romanos. Cuando comencé a vencer mis debilidades, cuando comencé a vencer mis pecados, cuando comencé a vencer mis obras de la carne, cuando entendí Romanos 6. Y si usted hoy lee por primera vez Romanos 6, no va a entender nada. O tal vez va a entender más que yo, porque la primera vez que yo lo leí no entendí nada. La segunda menos, la tercera poquito más. Tenemos que leerla, tenemos que asistir a los estudios bíblicos, tenemos que estudiar, porque cuando yo por fin entendí Romanos 6 y pude creerlo, empecé a tener victoria en mis debilidades. Me acuerdo después de un retiro, de un campamento, de buenas reuniones. Sí, nunca más voy a hacer eso. No les pienso decir mis pecados porque me dan vergüenza. Y al día siguiente estaba en la misma, pecando. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, desde mañana voy a dejar de fumar, desde mañana voy a dejar de mentir? Y al día siguiente estamos, bueno, Romanos 6 es tu victoria. ¿Qué descubrimos ahí? Número 1, el bautismo es un acto de sepultación. Romanos 6:4. Porque somos sepultados
juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo nos unimos a la muerte de Jesús. Porque cuando bautizamos por sumersión, no lo dejamos bajo el agua 5 segundos, 10 minutos, 20, se imaginan. Ahí en un diario, pastores evangélicos matando. No, son apenas segundos. Sigo con vida. Pero espiritualmente ocurre algo. Ocurre la tremenda grandeza. Yo me uno a su obra. Recuerden que Jesús venció la muerte. Pienso en Colosenses, no pensaba citar esta cita, la quiero buscar ahora. Aleluya. Sepultados con Él en el bautismo. Mediante la fe en el poder de Dios que Él le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, yo me uno a la muerte de Jesús. No tuve ningún dolor en el bautismo. A lo más me dio un poco frío. Y en el templo central el agua es tibia. Tal vez cuando salimos al camarín, donde nos cambiamos la ropa mojada, tal vez hay un poco molesto. Pero a mí no me azotaron. A mí no me clavaron clavos. A mí no me pusieron una lanza. No se burlaron, tal vez mis padres, tal vez tus padres se han burlado de ti o te han rechazado por ser cristiano. Pero el mundo rechazó al Mesías. Recuerden las palabras de Jesús: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo esas palabras? Porque en ese momento estaba siendo separado de Dios. En ese momento Jesús en vida estaba muriendo espiritualmente. ¡Qué increíble! Eso yo no lo sufrí, sino que en el bautismo yo me uní a su muerte. Y ustedes saben que Jesús no quedó muerto, no quedó en el sepulcro, Él resucitó al tercer día. ¿Qué dice el versículo 5? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No nos dejó muertos. Hemos sido invitados para resucitar con Él. Me encanta esta frase: plantados juntamente. En el griego no son dos palabritas, es una sola. Y para explicarlo brevemente, porque ya estamos en 49 minutos, es amalgamar. Esa palabrita ahí, plantado juntamente, es cuando vamos al dentista, con caries, con dolor. Primero nos limpian bien, ¿no es cierto? Y hacen esos ruidos. ¡Ah! Y luego nos ponen una pastita blandita, ¿se acuerdan? Lo ponen ahí, ese aparatito. Y después, ¿cómo queda esa pastita con nuestro diente? Como una sola pieza. Porque si yo leo aquí en castellano, plantado juntamente, la primera vez pensé que, ya, Jesús una plantita, yo otra plantita que me pongo juntamente con él, al ladito, después otro al ladito, y tú que has sido bautizado, al ladito de mí. No, es unido a Cristo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la victoria de Cristo en la cruz rompió la ley del pecado sobre nuestras vidas. Lee todo el capítulo Romano, todo el capítulo 6 de Romanos. Es tan hermoso porque habla que ya el pecado no nos domina. ¿Y por qué no nos domina? Porque somos buenos creyentes, porque yo soy pastorcito, porque leemos la Biblia, porque sabemos mucho. ¿Cuánta gente nos... Pero si existen teólogos que son ateos. Sí, el conocimiento hay que llevarlo a la práctica, a la fe. Y aquí dice que el pecado no me domina porque yo morí con Jesús. La única manera de liberarse del dominio del pecado es morir.
Pero si yo muero sin Cristo, estoy condenado. Así que la única solución era que Jesús muriera por nosotros, que llevara nuestros pecados. Y en esa muerte, Él nos dio esta victoria. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando yo descubrí esta doctrina, ya me bauticé a los 11 y 12 años, o 12 años como les mencioné, pero cuando entendí esto, ¡ah! En el bautismo, yo me uní a Jesús, me uní a su muerte, a su resurrección. Estoy muerto al pecado. El pecado no me domina. Dice otro versículo acá en Romanos 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa consideraos? Es reflexionar, es pensar bien, es entender bien la doctrina, es asimilarlo. Cuando yo asimilé, Pablo, estoy muerto al pecado. Por algo dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Aleluya. Así que con este cuerpo, como enseña Pablo en el capítulo 6, yo puedo servir libremente a Dios. Él me da el dominio propio suficiente para decir no al pecado y tener dominio propio para decir sí, te quiero servir. Y la última cita, en el bautismo somos revestidos de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estoy leyendo Gálatas 3:27, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué ocurre entonces cuando somos sumergidos en Cristo? Es ponernos ropa, revestidos. ¿Pero de qué? Revestidos de Jesús mismo. Es como que nos ponemos el caparazón. Y esto sí que es un antivirus totalmente. Esto sí que es un traje tremendo. Podré enfermar, podré empobrecer, podré morir, podré tal vez sufrir en esta vida, pero si estoy revestido con esta coraza que es Jesús, tengo paz, tengo gozo del Espíritu, tengo fe, tengo dominio propio, tengo vida eterna. Aleluya, aleluya. Sí, si tú entiendes que ya el pecado no te domina, si tú entiendes ahora leyendo Romanos 6 e inclusive Romanos 7 y el 8, si eres guiado por el Espíritu, si te das cuenta que la obra que hizo Jesús en la cruz realmente te separa, yo no sé si teológicamente está correcto lo que voy a decir, pero yo creo que en la cruz Jesús nos restauró el libre albedrío. Yo no sé si está teológicamente correcto esto, pero ok, sin Cristo, pecador, inconverso, obviamente que tenemos libre albedrío de saber qué vamos a vestir, qué vamos a comer, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, aunque en realidad todo depende de la plata, ¿no es cierto? Dónde voy a vivir, qué voy a comer, qué voy a vestir. Pero esas decisiones las toma uno, qué voy a estudiar, a dónde estudiar. Ese libre albedrío tenemos, pero espiritualmente, el pecador, el inconverso, está atado a pecados. Pablo dijo que el niño en Cristo, el carnal, vive como los hombres, como gente inconversa. Pero son de Cristo. Pero tienes que madurar para ser fuerte, porque si eres un niño en Cristo enfrentando esta crisis, te vas a desilusionar de promesas, te vas a desilusionar de Jesús. Eso fue lo que le pasó a Judas Iscariote. Eso le pasó a muchos que le seguían a Jesús. Es la cita más triste en el Evangelio. Juan 6, capítulo 6, versículo 66. Miren el numerito. Dice que muchos le dejaron, muchos le abandonaron. ¿Por qué? Porque no tenían la madurez suficiente. Resumiendo, recuerden que la obediencia nos hace fuertes, pero ahora cuando vencemos los pecados y vivimos en santidad, la santidad también nos hace fuertes. Y no solamente vivir venciendo las debilidades, ahora que Él nos libertó, sino que la santidad también recuerden que significa consagración. Cuando servimos a Dios, eso nos hace fuerte también.
Yo no me refiero a un servicio específico, nominal en la iglesia, portero, porque hay muchos que sirven a Dios en algún departamento nuestro y después los años vuelven atrás. No, yo me refiero a consagrarte a Dios, sean lo que le sirva. Consagración, santidad, eso te hace fuerte. Jesús dijo estas palabras en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es su voluntad? Vivir en santidad, vivir en consagración. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cómo me gustaría que eso estuviese en nuestra iglesia? Que el Señor nos pudiese usar para sanar de demonios o hacer milagros. Aleluya. Pero para Jesús no le valió nada. Dice, yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice. ¿Qué te hace fuerte? Que hagas la voluntad de Dios, en obediencia, en santidad. Tengo otra cita, en 1 Juan capítulo 2, versículo 14 y 17. En el versículo 14, pero ya la segunda frase me encanta. Este viejito, este anciano Juan, se fijó en los jóvenes. Qué bonito cuando los mayores se fijan en los jóvenes de la iglesia, oran por los jóvenes de la iglesia, saludan a los jóvenes de la iglesia. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Miren, este viejito Juan miró al grupo de jóvenes y los notó que eran fuertes. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya habéis vencido al maligno. Cuando un joven es fuerte, cuando hace mucho ejercicio, por supuesto que eso obviamente le va a ayudar. Cuando come bien, cuando estudia, cuando aprovecha el tiempo, ¿no es cierto? Cuando es disciplinado. Pero aquí se necesita fuerza espiritual para vencer las crisis mundiales, nacionales y tus propias crisis. Ellos eran fuertes porque la palabra de Dios permanecía en ellos. ¿Qué es eso permanecer? Dejarla aquí, al lado del velador. No, permanecer ahí es conocerla y aplicarla y obedecerla en el tiempo, no por un periodo corto, no, a través del tiempo. Y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencer entonces al maligno? Descubrir que Jesús me hizo libre en la cruz. El pecado no me domina. Y como eso yo lo he descubierto, me quiero bautizar porque en el bautismo yo me amalgamo. ¿Está bien dicha esa palabra? Con Jesús, me uno con Jesús. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo encuentro que ahí está la roca. Permanecemos para siempre. Aleluya. Permanecemos para siempre. Así que el bautismo nos une a la obra de Cristo en la cruz. Y la última pregunta. ¿Qué se recibe en el bautismo? En Hechos 2:41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Se fijan? Uno no se bautiza primero y luego conoce el Evangelio y conoce la Biblia. No, hay que conocer primero la Biblia, hay que conocer primero el Evangelio, hay que conocer primero que uno es pecador y que necesita a Cristo. Y ahí uno se bautiza. ¿Y qué pasó? Que cuando se bautizaron se añadieron. ¿Añadieron a qué? ¿A un club social? Tengo ahí escrito para que lo lean. El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia local. Para unirse a una iglesia local de los tiempos del Nuevo Testamento debían cumplirse los siguientes requisitos. Arrepentirse de los pecados,
creer en el Señor Jesucristo, confesar públicamente su fe en Cristo y ser bautizado. Aleluya. Vamos a orar teniendo esto presente. La próxima semana vamos a entrar a la hermosa doctrina de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos has dado como Iglesia. Gracias por esta bendición que me has dado para enseñar tu palabra. Te agradezco tanto tu obra en la cruz. No solamente me diste acceso al Padre para acercarme a Él en oración, para reconciliarme y ya no ser enemigo del Padre, sino que ser un hijo. Gracias por la vida eterna también. Sea lo que yo viva aquí en la tierra, si muero, sé que voy al paraíso, sé que voy, aleluya, a estar contigo para siempre. Sé que resucitaré con este cuerpo, pero para vida eterna. Y sea, aleluya, lo que viva aquí en la tierra, tú darás la fortaleza, tú darás el gozo, tú darás la paz, tú darás el dominio propio, tú darás la paciencia. Pensar que tú dijiste que para enfrentar estos tiempos necesitamos tener paciencia. Gracias por lo que nos das, pero sobre todo hoy, esta noche, gracias que en el bautismo nos podemos unir a tu muerte y a tu resurrección. Por ende, creo que el pecado no nos domina. No nos domina. Aleluya. Podemos vencer nuestras tentaciones. Podemos vencer las obras de la carne. Bendito sea tu nombre. Y Dios, te agradezco tanto que a través del bautismo me puedo unir a ti, a tu iglesia, a tu cuerpo, a tu novia. Aleluya. Aleluya, a tu edificio, a tu templo, a tu luz, a tu sal. Aleluya. Pensar que ahora, al bautizarme, soy templo tuyo, templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Ha sido todo un placer. Que el Señor en esta noche pueda darles nuevas fuerzas y fortalécete obedeciendo al Señor, fortalécete con santidad. Él está contigo, Él está conmigo. Somos iglesia.